Satnam, buenos días, un día más y hoy venimos fuertes con una meditación para problemas de ego y enfermedad mental en el cual vamos a cantar un mantra que es Waheguru, 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 Wahegyo con el mudra Shiva Mudra. Shiva Mudra, en realidad, cuando lo estamos realizando, es un mudra muy sencillo aquí, pero que la clave está en crear presión en las manos para que el mudra ayude a crear una reacción en el cerebro. Si lo haces de forma relajada no es lo mismo que si contraes, que si están el mudra en tono, en activo. Esta meditación es muy interesante, aunque no tengas problemas de ego, aunque no tengas problemas de enfermedad mental, pero sobre todo para ese momento en el que además estamos en el momento del yo, de Aries, de yo soy el primero, el único, soy el que siembra y está, los demás no importan. Es un problema de Aries mal enfocado, no tiene por qué ser todos los Aries así, ¿no? Ir haciendo todo ese trabajo de integrar el todos somos uno. Entonces, además esta meditación, además de estar trabajando toda la parte más espiritual, trabaja también sobre todos los órganos que tienen que ver con el plexo solar. El plexo solar es la parte del guerrero espiritual, es la parte de la zona del chakra de color amarillo, el que te manda y te indica una dirección. Entonces estamos con este mudra en activo, estamos trabajando toda la zona del plexo solar, que es donde están todos los órganos del páncreas, del bazo, de la vesícula, y los están estimulando para que en realidad haya grandes cambios y notes los cambios. A través de aquí tú puedas trabajar tu fortaleza desde el plexo solar y generar una aura mucho más potente y trabajar, sobre todo si este kriya lo quieres notar que haya grandes diferencias en ti, 31 minutos durante 90 días. Esa es la recomendación. De esa forma es como se eliminará cualquier problema de ego y de enfermedad mental. Y hablaba también sobre el tema de la enfermedad mental y lo hago sobre todo para esta temporada en la que estamos ahora, aunque siempre puedes elegir este kriya y lo iré recomendando en distintos momentos en el calendario Astro Yogi, en distintos momentos durante todo el año y etcétera. Porque con Mercurio retrógrado y tal como están las conjunciones ahí, Mercurio retrógrado en Piscis, que está también Urano en Tauro, hay una especie de conjunciones y de tensiones que nos están generando, a muchísimas personas les está generando muchísima ansiedad. Entonces he buscado un kriya y una meditación para que podamos realmente soltar todos esos problemas de pensamientos recurrentes y problemas de ansiedad. Con el mantra Waheguru, 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 Wahegyo, en una sola exhalación 5 veces vamos a decir este mantra. Así que vamos a tener que aprender a concentrarnos muy bien en que en una inhalación muy profunda y en esa exhalación vamos a tener que hacer 5 veces este mantra y vamos a tener que aprender a saber disociar el aire en muy pequeñas porciones para que nos dé tiempo a cantarlo por completo. De esa forma estaremos meditando, llevando atención plena a un solo foco, que es que nos dé tiempo a hacer este mantra durante la exhalación. El mudra, que se llama Shiva Mudra, vamos a crear la máxima presión para realmente notar todos los cambios a nivel del cerebro. Y bueno, y sin más, pues comenzamos. Frotas palmas de las manos, las llevas al centro del pecho y alargas tu columna. Sientes el aura fuerte, poderosa, brillante y vibrante, blanca con destellos dorados. Observa si recoges tu yo, tu núcleo, y no lo reconoces como el yo desde el ego, sino desde el yo soy, reconociendo que esa partícula no es más que una partícula del Creador, Dios, diosa. Inhalas y elevas estas sensaciones arriba, retienes el aire, ensancha los pulmones.
Alarga columna, ombligo hacia adentro, alarga zona lumbar, mentón hacia adentro. Exhala y suelta el aire por nariz muy lento, soltando los hombros. Inhala y repite. Retén el aire. Crece, ensánchate. Ocupa toda tu habitación. Y exhala muy lento, soltando el aire. E inhalas para comenzar. Namo Gurudeva Namo. Inhala. Aplica un ligero Mul Bandha, es decir, contrae ano y genital, ombligo hacia adentro, mentón hacia adentro. Eleva tus intenciones para hoy, aquellas que quieres conseguir con este ejercicio. Y muy lento exhalas por nariz. Y vamos a entrelazar todos los dedos de las manos, pero el pulgar izquierdo está por debajo, es decir, el pulgar derecho tiene que cruzar por arriba y el pulgar izquierdo tiene que estar por debajo, de esta forma. Es muy importante esto. Los dedos de las manos no pasan los nudillos, es decir, abres un poquito más y se mantienen justo a la altura de los nudillos, no están aquí, sino que están aquí. Es un mudra que necesita ser muy preciso. De esta forma vamos a mantener a unos 20 centímetros del pecho este gesto con las manos y vamos a llevar hacia adentro los codos, a la altura del corazón. Puedes llevar el mentón hacia adentro, la atención o al entrecejo, los ojos abiertos muy poquito, mirando la punta de la nariz, o con los ojos cerrados por completo, llevando toda la atención al tope de tu coronilla. Te doy estas tres opciones: entrecejo, nariz o tope de tu coronilla. Como quieras, puedes hacerlo. Se nos da esa opción dentro de la meditación a poder elegir. Alargas la columna, mentón hacia adentro, bien concentrada, bien concentrado en esta meditación. Crea bien presión con los dedos para poder activar de esta forma los órganos del plexo solar, es decir, páncreas, bazo y vesícula, y así poder producir grandes cambios. Inhalas muy profundo y comenzamos. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio.
Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio.
Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio.
Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio, Waheguru, 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 Wahejio. Inhala, aplica Mulbandha. Retén, aplica Mulbandha ahí, bien fuerte. Elévate bien arriba desde el tope de tu coronilla y exhala muy lento, soltando el mudra de las manos. Relajando también el abdomen. Haces 3 respiraciones observando las diferencias que hay en ti. Frotas palmas de las manos, las llevas al centro del pecho. Con mucho amor cantas, entonas el Eterno Sol para agradecer esta práctica maravillosa. Que el Eterno Sol te ilumine y el amor te rodee. Que el Eterno Sol te ilumine y el amor te rodee, y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Satnam, 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 Siri Waheguru, Siri Waheguru, Siri Waheguru. Satnam, gracias. Muchas gracias, Satnam. Espero que te ayude muchísimo esta meditación. Yo la he recomendado muchísimo en lo que son mis encuentros con alumnos y en terapia, para que trabajen con algunas herramientas de yoga, se trabajen a sí mismo todo lo que es la parte mental. Es muy importante el cuerpo mental, o sea, el cuerpo físico, mental, emocional, espiritual. Tenemos 10 cuerpos, ya os comentaba en otro vídeo, pero sobre todo la parte del cuerpo mental es muy importante, es realmente de los más importantes para mantener a raya. Que no vaya la mente, como yo siempre digo, como caballo desbocado. Que realmente la mente esté a raya. No desde el control mental, como antiguamente, yo recuerdo los libros antiguos de mi madre, ¿no? Que había millones de libros que se estilaba mucho decir para el control mental, que al fin y al cabo, pues sí, es un poco lo que estamos trabajando, ¿no? Que la mente tenga un control, pero es mejor cambiarle el nombre y entenderlo más como saber entonar la mente, saber enfocar la mente, llevarla a un solo plano, a un solo punto, porque la mente está hecha para pensar, pero tú eres el que le indicas los pensamientos. Es muy interesante que la mente no se vaya, no se cree una mente difusa y se mantenga ahí arriba creando problemas de la nada. Es interesante aprender a decirle a la mente, basta, tú aquí, ¿ok? Tú no eres la mente. Tú tienes la mente como herramienta. Tú eres un todo con millones de cuerpos, con millones de entidades que viven dentro de ti, de células diminutas con máxima inteligencia. No eres la mente. Hay personas que es que se le va la mente y piensan realmente que tienen un gran poder, que tiene mucho gran poder a la hora de enfocarte, pero no la dejes perdida en el limbo. Recógela y trabaja con ella como una entidad en relación con tu yo superior o con tu yo interno, con tu yo soy.
Entonces es muy importante trabajar este Kriya porque no solo estás trabajando tu yo desde el ego, yo, sino desde tu yo soy y saber recoger la mente y anclarla a tu yo soy y ser uno solo, no ir por separado, que no te haga pasar malas jugadas la mente ni tu yo, sino es interesante de verdad hacer un trabajo de yoga diario, de unión, yoga es unión, a diario. Por eso yo tengo la escuela online y siempre os indico a que vayamos allí a trabajar todos juntos, que cada vez somos más trabajando allí. Y, por ejemplo, hoy venimos de un Kriya súper potente, en el cual hemos trabajado toda una serie de ejercicios para mantener el espíritu en alto y que, bueno, esos ejercicios, ha trabajado el calcio, el magnesio, las glándulas linfáticas, la juventud en el cuerpo, los glúteos, en fin, ha habido todo un trabajo ahí. Y de ahí podemos sacar mucho más poder, no solo con una práctica o 2 diarias a la semana, en lo que se suele hacer muchas veces en las clases presenciales, ¿no? Yo estoy apuntada a yoga y claro, porque no doy a más con el trabajo, voy y vengo, y no tengo tiempo para practicar más, porque el hecho de ir, trasladarme y volver me roba muchísimo tiempo. Pues para eso está la escuela. Ok, pues bueno, os invito a todos a la escuela online, os dejo por aquí el enlace para acceder y también en la cajetilla de descripción para que podáis acceder a la escuela online martamianyoga.com. Muchas gracias a todos por estar aquí una vez más, un abrazo bien fuerte, Satnam y hasta el siguiente día. Chao.